Bienvenidos a la exposición de aplicaciones informáticas respecto al tema de aula invertida. En este caso hemos elegido este tema porque es una nueva metodología, un nuevo método que se puede desarrollar en los estudiantes para fomentar el aprendizaje. Entonces, nosotros podemos empezar diciendo que el aula invertida, por lo menos lo hemos palpado alguna vez en nuestras clases, ya sea como estudiantes o como docentes. Es el típico caso que dice, vendrán aprendiendo en casa este tema para quien, justamente como ustedes, poder reforzar y mejorar el aprendizaje. Entonces, en el presente video de seguro ustedes podrán entender primero qué es la clase invertida, luego cuáles son las ventajas del enfoque de aula invertida y finalmente si es eficaz o no el método de aula invertida. Empecemos entonces diciendo qué es el aula invertida. El aula invertida hay que empezar señalando que es un método de enseñanza. No se trata de una técnica de enseñanza-aprendizaje. Aquí podemos hacer especial énfasis en que fue desarrollado en los años de 1980 en adelante por unos dos profesores de química en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Ellos idearon un método, una solución para que los estudiantes que puedan faltar a clases, ya sea por alguna razón, enfermedad o demás. Entonces, el método consistía en desarrollar justamente, en este caso ellos lo hacían videos, para que los estudiantes puedan en su casa ver y venir repasando, o por lo menos venir empapados un poco del tema que van a aprender. ¿Y en qué consistía desarrollar la clase? En la clase simplemente se desarrollaban proyectos prácticos para que los estudiantes consoliden la información que han aprendido. A continuación les presento un esquema explicativo sobre el modelo tradicional de clase y sobre el modelo del aula invertida. En la imagen que podemos ver, vemos que en el modelo tradicional, durante la clase el docente instruye, enseña y el alumno aprende. Y después de la clase, podemos decir en casa o en algún lugar de aprendizaje, el estudiante simplemente hace una asimilación de conceptos, ya sea por una tarea, pero a la final podemos estar completamente seguros de que siempre van a existir valles de falta de conocimiento. ¿Cuál es el enfoque del aula invertida entonces? Pues antes de la clase los alumnos adquieren los conocimientos, ya sea por el material propuesto por el docente o por medios propios. Y durante la clase se comparte información y el docente es el que consolida el aprendizaje. Aquí se hace mucho más práctico el método y mucho más individualizado. Pero ojo, el aula invertida se trata mucho más de un video. No es necesariamente que el docente comparta un video y que el estudiante aprenda. El video simplemente es una técnica con la cual enseñar. ¿Cuáles son las ventajas entonces del método del aula invertida? Uno de los principales objetivos es pasar del modelo tradicional del aula común al modelo de aula invertida. Entonces, las ventajas que se pueden desarrollar o se pueden detallar son las siguientes. Permite realizar al docente durante la clase otro tipo de actividades más individualizadas con los alumnos. Permite una distribución no lineal de las mesas en el aula, no en forma matricial, sino potencia el ambiente de colaboración al poder ubicar los pupitres de cualquier manera. Fomenta la colaboración del alumno y por tanto refuerza su motivación. Los contenidos están accesibles por el alumnado en cualquier momento e involucra a las familias en el aprendizaje. Justamente otra de las ventajas de este modelo es que podemos pasar de ser docentes del tipo busquen su pensamiento crítico, busquen ustedes la forma de aprender, piensen a su manera, pero en clase se hace lo que yo diga. Otra de las ventajas de este modelo es que está basado, o por lo menos abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje, que es basado en la taxonomía de Bloom. Es decir, las fases son, primero, el conocimiento. Son capaces de recordar la información previamente adquirida. La segunda fase, que es la comprensión. Aquí ellos hacen suyo lo que han aprendido y son capaces de presentar la información de otra manera. La tercera fase, que es la aplicación. Aquí aplican las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se les van a presentar. La cuarta fase, que es el análisis, trata de descomponer el todo en sus partes y poder solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido. La quinta fase, que es la síntesis, son capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas maneras de ser. Y la última fase, que es la evaluación. Aquí pueden emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones personales a partir de unos objetivos dados. Finalmente, vamos a hablar sobre si es eficaz o no el método del aula invertida. No podemos asegurar que sea un método 100% eficaz, de otra manera se lo aplicaría como ley en todos los establecimientos educativos, pero sí podemos afirmar que hay muchos casos en los cuales la aplicación del método es completamente efectiva.
Uno de los casos más relevantes sucede en un colegio en Inglaterra considerado como uno de los 11 centros formativos más grandes del mundo, en los que la aplicación del aula invertida resulta fundamental y sobre todo una solución al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, finalmente, el aula invertida puede resultar un método 100% eficaz a ser aplicado por los docentes, siempre y cuando nos basemos en que el material que podamos subir al aula virtual que manejemos o en línea, no sea un modelo tradicional, un modelo de texto plano donde se tenga 3 o 4 hojas de texto y los estudiantes simplemente tengan que leer, hacer su resumen, tal vez una tarea, y en clase el docente diga, bueno, como ya han leído, podemos continuar con la clase o con el siguiente tema. Siguientes fases que ustedes verán de nuestra exposición, se podrán dar cuenta que utilizamos herramientas como Classroom, Slides, también rúbricas para valoraciones, evaluaciones, documentos en línea donde el estudiante puede saber en tiempo real, en línea, qué va a ser evaluado y sobre todo que él puede desarrollar un aprendizaje previo para que el docente en clase consolide esa información. De eso es una parte de lo que se trata el aula invertida. Entonces les invito a que nos acompañen en el conocimiento de las siguientes fases de este método del aula invertida.